Buenos días. Nos regresó el fresquecito, ¿verdad? Qué bueno. Invierno a 36 grados no está nada bien. Yo no creo que regresen ya los friazos, pero no me animo a guardar toda la ropa de frío todavía, porque luego lo aguardas y viene el frío y se batalla. Hay algunos que tienen el ventilador, bueno, si tú lo necesitas y está apagado, préndelo. Algunos están bien a gusto porque no tienen ni calor. Yo sí tengo, por ejemplo, un poco de calor, no sé por qué, pero hay otros que ahorita están a gusto, dicen que ni frío ni calor. Bien, si tienes a tu alcance un ventilador y tienes calor, préndelo sin problema. Hoy vamos a continuar nuestro estudio, estamos estudiando los medios de gracia de segundo nivel. No son los medios ordinarios de gracia, que son 3, ¿verdad?, que vimos. Como el principal de todos, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Y el tercero, los sacramentos, ¿verdad? Vimos que hay otros que se llaman de segundo nivel o secundarios, que son derivados de los primeros. La comunión con los santos y la disciplina de la Iglesia se derivan de los primeros. Y dijimos que por esta ocasión íbamos a empezar a estudiar primero el tema de la disciplina eclesiástica, que se deriva de la palabra de Dios porque es algo que Jesús instituyó. Y la semana pasada vimos que cuando vemos los 3 pasos que Jesús enseña, primero hablar con tu hermano y luego con testigos y luego decirlo a la iglesia, dijimos nos vamos a enfocar en el primero de los pasos y este primero de los pasos a su vez se subdivide en 3 pasos. Entonces la semana pasada vimos el primero de los 3 pasos del primer paso del proceso de disciplina. La Escritura dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y ese es el primero de los pasos, pero nos enfocamos solamente en el primer proceso. Si tu hermano peca contra ti, hablamos del juicio. Dijimos que es lo primero que tenemos que entender para poder aplicar el proceso de disciplina eclesiástica. El juicio, necesitamos juzgar. Y vimos que la Escritura nos dice, si tu hermano peca contra ti, entonces ¿cómo sabes que pecó contra ti? Y más adelante nos vamos a enfocar si es un asunto meramente individual, yo como individuo, si hizo algo contra mí, o si desde la perspectiva bíblica todos somos un cuerpo, entonces el pecado no nada más es contra mí personalmente, sino contra el cuerpo de Cristo. Pero vamos a tocarlo con más detalle un poco más adelante, no esta semana, en las próximas. Pero dijimos que la cultura nos enseña que no debemos de juzgar. Yo me acuerdo que en cuestiones de trabajo, en cuestiones seculares, dicen, no, tú puedes decirlo con confianza, aquí no juzgamos. Y yo no me puedo quedar callado cuando dicen eso. Yo le digo, no, yo sí te voy a juzgar. Y se ríen, ¿verdad? Ay, Hernán, pues es que te tengo que decir la verdad, y yo sí te voy a juzgar. Si tú me cuentas algo a mí y me estás diciendo es que hice esto y lo otro, te voy a juzgar, porque eso es natural en el cristianismo. Tenemos que tener la capacidad de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, siempre que dice alguien, no, es que hice algo, cometí un error, y le dicen para que entre en confianza, no te preocupes, aquí nadie te juzga, yo sí les digo, yo sí te voy a juzgar. Y me río, ¿verdad? Y entonces ya cambiaron un poco su dinámica, dicen, nadie te va a juzgar, nada más Hernán. Y sí, es la verdad, yo no puedo decir que no lo voy a juzgar, porque la Biblia me demanda que juzgue todas las cosas. De hecho, hay un versículo que dice que los espirituales juzgan todas las cosas. ¿Por qué? Porque tengo que saber si en lo que estoy participando o aquello de lo que me están haciendo partícipe cuando me lo cuentan, ¿cuál es mi responsabilidad con respecto a eso que me contaron? No nada más es información para que yo la retenga en mi cerebro y listo, no. Tengo que determinar eso es correcto o incorrecto a los ojos de Dios y qué es lo que eso corresponde o qué demanda con respecto a mí, qué es lo que tengo que hacer con esa información que se me dio. Entonces vimos que, aunque el mundo secular diga que no juzgues, la Biblia es clara en que debes de juzgar y juzgar con justicia. Y vimos la semana pasada los argumentos comunes de que Jesús dijo que no juzgues, porque si no te van a juzgar a ti. Vimos cómo Jesús no está diciendo que no juzgues de ninguna manera, sino que tu juicio no sea hipócrita, porque el propio Jesús nos dice que juzguemos con justo juicio. Ahora estoy haciendo este resumen un poco más detallado porque lo necesitamos para lo que vamos a ver hoy. Cuando Jesús dijo juzga con justo juicio, si tú analizas el griego,
Juzgar es distinguir, determinar si algo es bueno o es malo, separar entre lo que parece auténtico y lo que no es. Tiene que ver con el discernimiento, poder saber qué es lo que está pasando, y para eso necesitamos un estándar de referencia, ¿verdad? No sabes tú, por ejemplo, tú vas y compras 1 kilo de manzanas, ¿y cómo sabes que te dieron 1 kilo? Quizás el frutero te puede decir, pues para mí eso es 1 kilo, pero te dieron 2 manzanas nada más y no están muy grandes que digamos, y dices, no, eso no es 1 kilo. ¿Cómo sabes si es 1 kilo o no? Necesitas un estándar de referencia. Tiene que haber una báscula certificada, porque hay muchas básculas alteradas, ¿verdad? Tiene que haber una báscula certificada donde tú pones tus 2 manzanitas ahí y te dice cuánto pesa. Ahora, ¿cómo le haces para saber si la báscula está mal o está bien? Bueno, tiene que haber una medida oficial estándar internacional donde de cierto material, no sé si ya lo actualizaron, pero no me acuerdo qué tipo de material era, que no se contrae ni se expande con las temperaturas, que su peso permanece invariable en muchas circunstancias, y tú pones, esto es 1 kilo, y pones tus 2 manzanas para ver qué tanto marca, y ahí tienes tu referencia. Para nosotros la referencia es la Biblia. Por eso cuando habla de juzgar con justo juicio, la palabra justo aquí es correcto, y juicio es decisión o sentencia. Yo voy a emitir un juicio diciendo si es culpable o no, basado en la evidencia, primero, y en base al estándar, que es la Biblia, ¿verdad? Así que no se vale decir que porque te hizo caras, ya pecó, o porque te hizo sentir mal por alguna circunstancia, ya pecó. No necesariamente que alguien te haga sentir mal significa que pecó contra ti. Porque eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy, porque dice, repréndele estando tú y él solos, ¿verdad? Y la reprensión nunca es agradable, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos reprendan. Entonces, cuando hablamos de juzgar con justo juicio, tenemos que entender que hay que demostrar que se hizo algo contrario a las Escrituras, no algo que no te guste a ti, porque hay muchas cosas que la Biblia dice y no me gustan. Y el hecho de que no me guste no las convierte en maldad o en pecado. Entonces, el primer paso es ir contra cultura. La cultura no quiere juzgar a nadie, nosotros sí juzgamos. Y el proceso de Jesús es en cuanto a la iglesia, la congregación, los hermanos en Cristo. Tenemos que determinar si nuestro hermano hizo algo bueno o malo, dependiendo de lo que diga la Escritura, y entonces poder emitir un juicio. Está haciendo las cosas mal. Ahora, ya que hice ese paso de emitir un juicio justo, ¿qué es lo que sigue? Eso es lo que vamos a ver hoy. Porque dice, Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Ese es el punto, hazle ver su falta. La Reina Valera 60 dice, repréndele. Por eso hay que analizar con más detalle qué significa esto y la responsabilidad que tenemos con respecto a este paso. Recordando que es mandato de Jesús, no es opcional. Jesús no dijo, si les parece bien pueden hacer esto. No, está diciendo específicamente el camino que se debe de seguir. Por eso la disciplina de la iglesia es una marca de la verdadera iglesia. Porque demuestra que estos que se llaman iglesia cristiana realmente están haciendo lo que Jesús dijo que hicieran. No podrías calificarte como iglesia cristiana si no haces lo que Jesús explícitamente dijo que las iglesias deben hacer. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Vamos a enfocarnos en esta segunda parte. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque si fuera por nuestros méritos no estaríamos aquí. Es por tu justicia, es por tu misericordia que nosotros podemos venir a estudiar, que podemos esforzarnos por entender y tenemos la garantía de que tu Espíritu Santo nos hará entender, nos enseñará el camino que debemos andar, nos va a enseñar cómo aplicarlo y de esta manera podemos explicárselo a otros. Ayúdanos a entender con claridad tu palabra de manera que la llevemos a la práctica y podamos mostrar como tú oraste en la oración sacerdotal, que puedan todos los que nos conozcan, los que conozcan a esta congregación, puedan ver que por la manera en que nos tratamos, tú estás con nosotros. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver si el juicio es un tema controversial, la reprensión lo es aún más. Mucho más, porque nuestra cultura está promocionando con mucha intensidad que si tú amas a alguien lo aceptas tal como es. ¿Me explico? Si yo soy así, y como está mucho de moda, aunque ya está pasando ahorita, si yo me identifico como perro,
y tú me amas, entonces me vas a tratar como un perro. Y no me vas a decir que no soy un perro, porque entonces no me estás amando. De manera que el amor para nuestra cultura tiene que ver con aceptación, tal como eres. Si te amo, estoy de acuerdo contigo. Si no, no te amo. Y eso es opuesto a la Escritura. Por eso cuando hablamos de que el diablo está en control del mundo y tiene influencia de la sociedad, muchos imaginan que el diablo se anda apareciendo a la gente diciéndole cosas. No, simplemente nos referimos a que la cultura promueve lo opuesto a la palabra. ¿Se entiende? No necesariamente hablamos de que la gente está endemoniada. Sí, no dudamos que haya gente endemoniada. Pero nos referimos a lo que la cultura exalta como bueno, es contrario a lo que dice la palabra. Y entonces cuando dicen, no juzgas y te acepto como eres, dicen, eso es bueno, eso es ser correcto, eso es un buen amigo, un buen hermano, un buen familiar. Y la Biblia dice que eso es lo opuesto totalmente. Entonces es muy difícil ser cristiano y querer estar de acuerdo con la sociedad, porque la gran mayoría de las cosas que la sociedad hace son contrarias a lo que Dios ha establecido. Entonces, si ya juzgaste correctamente a tu hermano y concluyes que no está haciendo lo que las Escrituras enseñan que se debe de hacer, ¿qué es lo que Jesús dice que debes hacer? Ve a solas con él y hazle ver su falta. Notemos que eso pone una responsabilidad en mí. El hecho de que yo me dé cuenta, ahora me hace parte de la situación y Dios me demanda que haga algo al respecto. No es nada más para que te enteres. No es nada más para que, Dios dice, Hernán, nomás para que estés enterado de lo que está pasando, fulano y mengano y sutano están mal. Pero ya, tú haces lo que quieras con esa información. No, al momento en que yo me entero que un hermano está haciendo las cosas mal, ahora yo estoy obligado por el proceso que Jesús dice, ve y hazle ver su falta. De manera que no hay forma de que yo me escape. Entonces dicen, bueno, pues yo no veo a nadie, no quiero enterarme de nada, no tengo redes sociales para que no me involucren. Eso es imposible. Por eso, la comunión con los santos implica que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Y eso te pone la responsabilidad de ir y hacer algo. Ve a solas con él. Esto es lo que se llama confrontación. Confrontación, Real Academia Española, estar dos personas frente a frente, cara a cara, ¿verdad? ¿A qué se refiere en el contexto? Pues si yo me topo a una persona, la confronté porque nos vimos cara a cara, por supuesto que no. Tiene que haber un contexto de carear a dos personas y comparar dos versiones, comparar dos afirmaciones. Yo digo, mi hermano se equivocó y tengo que hablar con él para decirle en su cara que está equivocado. Y eso a nadie le gusta y nadie lo quiere hacer. Lo más sorprendente es que ahora hay papás que tampoco lo quieren hacer, no quieren confrontar a sus hijos, cuando una de las tareas principales de los papás es la confrontación con sus hijos. ¿Por qué? Porque los niños, porque son niños, hay muchas cosas que no saben. Y si tú tomaras esta idea de la cultura, de que amarlo es aceptarlo tal cual es, ¿cuándo corregirías a tu hijo si lo amas? Nunca. De manera que si tú crees lo que la cultura dice, vas a tener hijos totalmente, digámoslo de una manera diplomática, totalmente inconscientes de la realidad. Ellos piensan que son el centro del universo, que todo se debe a ellos, que todo se les debe porque son especiales, etcétera, etcétera, porque no entienden la realidad, porque los papás no están confrontando las ideas de sus hijos. Y luego crecen y son un problema para la sociedad, porque no saben vivir en sociedad, están pensando que tienes que darle lo que ellos se merecen, simplemente porque nacieron se lo merecen, o porque sus papás siempre les dijeron que eran muy buenos en lo que hacen, muy inteligentes, etcétera, etcétera. No, eso es un error. Tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que aunque son inteligentes, no necesariamente son los más inteligentes. Aunque son buenos en algo, no necesariamente son los mejores en ese algo, porque tienen que entender la realidad, para que cuando las cosas cambien, no se nos asusten, no estén ahí ansiosos, que no saben qué hacer, porque entienden la realidad. Pero entonces, cuando venimos a este tema, vamos a confrontar a nuestro hermano. Hay primero dos filtros que hay que aplicarnos a nosotros mismos, porque la Escritura nos lo demanda, para poder saber si procedemos o no y cómo. Número 1, ya sé que mi hermano pecó, tengo la evidencia, es claramente
Está claramente especificado en la Biblia que lo que está haciendo está mal. Ok, voy a ir. Número 1, vamos a Mateo 7, 3 al 5. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Cuál es el primer filtro antes de ir a confrontar a alguien? ¿Estoy yo haciendo lo mismo? Porque si estoy haciendo yo lo mismo, no significa, no, ya no vayas, porque están iguales. No, Jesús dice, primero saca la viga que está en tu ojo y luego vas con tu hermano. O sea, esto no implica que no va a haber confrontación. Esto implica que primero te pones en orden tú y luego confrontas a tu hermano. ¿Se entiende? No es una excusa. Si yo estoy cometiendo el mismo pecado que pretendo hacerle ver a mi hermano, Jesús dice claramente, primero saca lo tuyo. ¿Qué implica eso? Mira, Dios es tan sabio que muchas veces nos hace ver que estamos mal cuando vemos que otro lo está haciendo mal. ¿Se entiende? A veces dices, pues yo no veo ningún problema, hasta que ves que otro lo hace y dices, no, sí está mal. Y yo también lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo voy a confrontarlo si yo también lo estoy haciendo? Primero yo tengo que reconocer mi pecado. Estoy mal, ¿verdad? Lo confieso ante Dios, Señor, perdóname, porque he estado haciendo las cosas mal. Y luego me aparto de ese pecado, para ahora sí poder ir con mi hermano que también lo está haciendo mal y decirle que está mal. ¿Me explico? Me acuerdo mucho que escuché que alguien dijo una historia de un sabio maestro, no es una historia bíblica, pero comunica el mismo punto. Dice, hay un sabio maestro a las que las personas iban a pedirle consejo, y esa señora tenía muchos problemas con su niño, porque a su niño le gustaba mucho comer dulces, y ya estaba teniendo problemas de sobrepeso, estaba teniendo problemas con sus dientes. Entonces la maestra va con el sabio maestro, la mamá va con el sabio maestro, ya le hice maestra ella también, y le dice, oh sabio maestro, tengo un problema con mi hijo que no quiere dejar de comer dulces. El sabio maestro reflexionó un momento y dijo, vuelva dentro de 3 semanas. Y la señora se quedó, bueno, ok, sabio maestro, en 3 semanas regreso. Y la señora se fue confundida. ¿Qué le costaba al sabio maestro decirme ahorita, ya en ese momento, qué puedo hacer? Digo, pues si es tan sabio, regresa en las 3 semanas, sabio maestro, aquí estoy como usted me lo pidió, ya pasaron las 3 semanas, vengo a ver el tema de mi hijo. Y el sabio maestro le dice, sí, primero quiero explicarle por qué 3 semanas, porque yo también tengo un problema con los dulces. Y estoy teniendo sobrepeso. Así que en estas 3 semanas me dediqué a cambiar mi actitud, redirigir mi rumbo, y ahora sí le puedo decir lo que su hijo tiene que hacer. Y ese es el punto que se ilustra aquí. Si tú ves que tu hermano está haciendo lo mismo que tú y ahora caes en cuenta que está mal, entonces ¿cómo vas, con qué cara, hipócrita, dice Jesús, a decirle estás mal cuando tú también lo haces? Entonces primero te lo aplicas a ti mismo, haces los cambios necesarios para apartarte de eso y ahora estás mucho más capacitado, mejor capacitado, para ir con tu hermano que está haciendo las cosas mal y decirle, ¿sabes qué? Yo estaba igual de mal que tú. Y esto es lo que hice para salir de ahí. Y esto es lo que tú puedes hacer para salir de ahí. ¿Se entiende? Pero fíjate bien, aunque tú estés cometiendo el mismo error, no te justifica el no ir a hablar con él. ¿Se entiende? Tenemos que ir, pero primero arreglamos lo nuestro. Ese es el primer filtro. Segundo filtro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Cubrir muchísimos pecados por medio del amor. Este es el siguiente filtro. ¿Realmente se requiere la confrontación? ¿O es algo que por medio de la paciencia puedo esperar? ¿Por medio de la gracia puedo pasar por alto? ¿O realmente tiene que ser confrontado? Por ejemplo, fue muy poco amable en una conversación. ¿Se requiere la confrontación? ¿O tú puedes decir, bueno, voy a ser paciente, voy a hacer como que nada sucedió y voy a darle otra oportunidad? Esto se llama el principio de caridad. ¿Cuál es el principio de caridad? Presuponer que cuando una persona me dice algo,
me está diciendo la verdad y tiene buenas razones para decirlo. ¿Se entiende? No asumo en automático que la otra persona tiene malas intenciones. Asumo que debe haber algo que lo llevó a comportarse así, algo que explique por qué se portó así y que no necesariamente es una mala intención. ¿Se entiende? Por eso siempre doy el ejemplo de las personas que no saludan porque son miopes. No me saludaste, me voy a quejar y voy a hablar contigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces menos? Etcétera, etcétera. No, quizás no ve. Quizás hay buenas razones por las cuales no lo hizo. Oye, me habló muy bruscamente. Bueno, quizás hay una razón. Quizás tenía dificultades, quizás andaba de malas. Voy a darle otra oportunidad. Voy a darle el beneficio de la duda. Y en la próxima, si veo que su actitud sigue igual, entonces ya empiezo a decir, oye, entonces esto no era por una circunstancia, esto ya es probablemente intencional y entonces tienes que hablar. ¿Se entiende? Entonces, ya juzgaste que tu hermano está pecando. Tienes la evidencia, tanto bíblica como para demostrar que lo está haciendo mal. Y no estoy cometiendo el mismo pecado yo, o sea, no estoy siendo un hipócrita. Si sí, arreglo mi situación para poder hablar con él. La otra es, bueno, quizás es cuestión nada más de tenerle un poco de paciencia. Quizás debería explicarle, mira, no debería de ser así, tú deberías de fijarte en esto y en esto, pero vamos a dejarlo así, quizás para la próxima. Y si sigue reincidiendo, entonces ya tienes la certeza de que sí es algo problemático. ¿Se entiende? Entonces ya estamos seguros que sí se debe de confrontar. Por ejemplo, mentiras. Las mentiras no es, bueno, le voy a dar chance. No, la mentira claramente está enlistada en la Biblia como un pecado, ¿verdad? Mentiras, fraude, inmoralidad sexual, chismes, que también están prohibidos en la Biblia, difamación, ¿qué es la difamación? Cuando hablas mal de alguien y no es verdad. Injusticia, abuso de autoridad, etcétera, etcétera, eso sí debe ser confrontado. Ahí no aplica, le voy a tener paciencia. Bueno, sí robó, pero le voy a tener paciencia, a lo mejor ya no roba. No, te haces cómplice del robo si no haces algo al respecto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, aquí es donde los cristianos se van a dos extremos. Los que no quieren decir nada y los que por cualquier cosita ya andan acusando a la persona. Hay quienes dicen, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Verdad? Vi un video de los tips de cómo juzgar y decir chismes sin que te sientas mal. Y si tú hablas mal de esa persona, dices que no merece la pena, es un ser vivo despreciable, y al último dices, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Y ya quedas como una buena persona, a pesar de que ya lo juzgaste, ¿verdad? Entonces, si ya lo juzgaste y sabes que está mal, Jesús pone una responsabilidad en ti. Ve y habla con él. Pero si tú dices, bueno, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? La respuesta bíblica es muy clara. Eres un hijo de Dios y se te demanda que procedas como Jesús enseñó. Hay quienes dicen, no voy a decir nada porque es mejor mantener la unidad. ¿Qué opinas? Por mantener la verdad no señalamos el pecado de alguien más. Por supuesto que es absurdo, porque la unidad sin la verdad de nada sirve. Y tenemos un ejemplo bíblico muy claro, la Torre de Babel. ¿Has leído ese pasaje? Dice que todos estaban unidos como un solo hombre. ¿Y qué hizo Dios? Descendió y confundió la lengua de todos. ¿Qué hizo Dios con esa unidad que tenían todos los hombres? La destruyó. Así que la unidad por sí sola no sirve. Tiene que ser unidad en la verdad. La unidad en el error no sirve. Y el propio Dios destruye la unidad de todos los seres humanos, haciendo que se confundan las lenguas, es decir, aparecen los distintos idiomas, no se pueden comprender, por lo tanto ya no hay unidad. ¿Por qué destruyó Dios esa unidad? Porque estaban en el error. Por eso, no podemos pregonar unidad en medio del error. Siguiente, dice, pues yo no voy a hacer nada, solamente voy a orar por él y que Dios haga la obra. Y se oye muy espiritual, ¿verdad? Mira, yo sí me di cuenta, pero mira, yo lo pongo en manos de Dios y Él sabrá cómo hacerlo. No, sí sabe Dios cómo hacerlo y ya dijo cómo. Mateo 18:15. Eso es lo que se debe de hacer. Si estás esperando que Dios haga algo al respecto, ahí tienes tu respuesta. Jesús dijo, esto es lo que se debe de hacer.
y tú estás involucrado porque ya te diste cuenta. ¿Se entiende? Voy a poner mis ojos en Cristo y no en los hombres. A mí muchas veces me dijeron así, oye, es que eso está mal. Yo preguntaba a algunos pastores, sí, pero tú pon los ojos en Cristo, no andes viendo a la gente. Bueno, es contrario a la Escritura, de acuerdo con la cultura secular, porque aquí es donde dice, no juzgues. Tú nada más pon los ojos en Dios. No, eso contradice el proceso que estamos estudiando. Y cuando dicen, el amor cubre multitud de pecados, porque ese es más bíblico, ya lo leímos. Sí, pero hay ciertos pecados que no se pueden cubrir, y ahorita lo vamos a estudiar. Ese es un extremo, los que no quieren confrontar a nadie y usan estos argumentos. Y luego está el otro, los que dicen, pues yo soy bien claridoso y digo las cosas como son. Y van y se lo dicen en la cara así, tú estás mal por esto y por esto y por esto, y te vas al infierno. Le dicen, yo ya le dije. Ese es el otro extremo. Tampoco es así. Dicen algunos, pues yo sé que esa persona hizo, y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, y empiezan a decirle a todos los demás lo que la persona está haciendo. Eso también está mal, porque Jesús dijo, ve y habla con él a solas. No tienes por qué andar esparciendo esa información. Cuando dice, yo no puedo tolerar ese comportamiento en la casa del Señor. Y la casa del Señor hablan de las 4 paredes donde se reúne la iglesia, porque la iglesia no es el auditorio, ¿verdad? Son las personas. Y con esa idea de que ellos no lo van a tolerar, como alguna vez una mujer andaba en pantalón, y no, eso es intolerable, y la exhiben públicamente, cuando ni siquiera la Biblia habla sobre eso. Esos son los dos extremos que hay entre muchos que se dicen cristianos, y los dos están equivocados. Tenemos que poner un punto medio, y la Biblia nos habla claramente de ese punto medio, el amor. Primera de Juan 4, 20 al 21. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí todas las veces que se dice amor o amar o ame, es ágape. Amor por convicción, amor por voluntad. Yo decido tratar a una persona como si tuviese sentimientos por esa persona. Por eso el amor a los enemigos no debe ser difícil, porque no forzamos emociones ni sentimientos. Actuamos como si nos importara la persona, aunque no nos importa. ¿Se entiende? No se trata de fingir emociones o sentimientos para obedecer el mandato. No nos está llamando Dios a ser hipócritas, tratando de aparentar que somos algo que no somos. No, cuando dice que ames a tu enemigo, es muy claro que no sientes cosas bonitas por tu enemigo. Pero si tiene hambre, Jesús dijo, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Ese es el amor ágape. Y ese es el amor que Dios tuvo para con nosotros. Porque siendo pecadores, enemigos de Dios, nos mostró su amor haciéndonos nacer de nuevo. ¿Se entiende? Sería un error pensar que Dios se complace en los pecadores. Es imposible. ¿Cómo un Dios bueno y justo se va a complacer en la maldad y en la injusticia? Entonces, ¿cómo es que nos amó? A pesar de ser sus enemigos, a pesar de ser lo que somos, nos trató como si fuésemos las personas más justas y más santas que hubiese. Y dado que Dios nos amó así, nosotros debemos amar a los demás así. Es un asunto condicional, ¿verdad? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. De manera que tenemos esta responsabilidad. Si eres un hijo de Dios, necesariamente recibiste ágape de parte de Dios, y ahora tienes la responsabilidad de dar ágape a los demás. Entonces, por más mal que te caiga una persona, si está en necesidad crítica, tenemos la responsabilidad de ir a proveerle para su necesidad. Pero todo lo que ha hecho contra ti, todo lo mal que ha hablado de ti, todo el daño que te hizo, no importa, porque Dios hizo lo mismo conmigo. Y como Él lo hizo conmigo, ahora yo lo hago con los demás. ¿Se entiende? Pero este amor, el amor ágape, tiene, además de que es una demanda, tiene características particulares que tiene que ver con la reprensión. Primero vamos a 1 Corintios 13, 4 al 5. Nos describe qué es este amor. El amor es paciente,
es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Ese es el 4 al 5. Ahora el 7 al 8. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Entonces, yo he visto que muchos tratan de, en el Día del Amor y la Amistad, mandarle versículos románticos a alguien y le ponen este versículo sobre el amor. Gran error, porque aquí no está hablando de amor romántico, ni de amor por complacencia, no es porque disfrutes estar con alguien, está hablando de amor ágape. Ágape. Imagínate que para con tu enemigo tienes que ser paciente, tienes que ser bondadoso, no puedes tener envidia ni jactancioso, no puedes jactarte ni ser orgulloso. No eres rudo, no eres egoísta, no te enojas fácilmente y no guardas rencor. Todo se lo disculpas, todo se lo crees, todo se lo esperas y todo lo soportas. No está hablando del amor en pareja, está hablando del amor que se demanda a los enemigos. Dices, bueno, entonces, si todo lo disculpo y todo lo creo y todo lo espero y todo lo soporto, pues se va a aprovechar de mí. Sí, pero en el contexto del arrepentimiento, que no vamos a alcanzar a abarcarlo hoy. Pero para perdonar se requiere que haya arrepentimiento. Entonces, cuando dice todo lo disculpa, es porque hay arrepentimiento. Todo lo cree es porque hubo arrepentimiento. Todo lo espero y todo lo soporto porque hubo arrepentimiento. Pero esta es la descripción. Entonces, cuando tu hermano peca, dice que el amor que debo de darle debe ser paciente y no comportarme con rudeza. Eso implica que para los que se llaman claridosos o que dicen las cosas como son, están pecando al hacer así las cosas, porque debes de tener paciencia, no debes enojarte fácilmente, debes soportarlo, no debes hablar con rudeza. Ok, el hecho que tengas la verdad no justifica que maltrates a las personas. ¿Se entiende? Pero decir la verdad duele. Al que la escucha, le duele y le daña y le puede romper el corazón saber la verdad. Pero no es por ti, sino por la verdad. Si tú a esa verdad le agregas, oye, hiciste esto y por eso yo siempre dije que tú no vales para nada, ahí yo ya le agregué, ¿verdad? Le estoy diciendo la verdad y un agregado mío que ya no se comporta con amor, que ya no estoy siendo como la Biblia dice que debo de ser. Entonces, ¿la verdad incomoda, molesta, duele, destruye? Sí, la verdad destruye. Ejemplo, conocí una vez una persona que pecó de adulterio, tuvimos que proceder bíblicamente y nos culpó de destruir su matrimonio. ¿Cómo ves? Esta persona que se llamaba hermano en Cristo, adulteró. Tenemos que proceder bíblicamente. Su matrimonio tuvo que deshacerse por su adulterio y nos culpa de haber destruido su matrimonio. ¿Entiendes? Desde su perspectiva dice, pues sí, yo estaba siendo adúltero, pero ella no sabía. Y como no sabía, pues mi matrimonio seguía funcionando. Pero ahora que ustedes se metieron, ya lo sabe y ya me dejó. Entonces, ¿quién es el responsable de que mi matrimonio se destruya? Pues ustedes de metiches. Digo, puedo entender ese razonamiento, pero es un razonamiento totalmente equivocado. Porque quien destruyó su matrimonio fue él cuando decidió adulterar. Y cuando nosotros procedemos conforme a la verdad, no nos puede responsabilizar de destruir lo que él mismo destruyó con sus acciones y sus decisiones. Pero así es el mundo, se victimiza. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú le dices a alguien algo y le duele y le molesta y le genera consecuencias, dice, eres muy malo, tú no me amas. ¿Qué? Estoy haciendo lo que la Biblia dice como la Biblia lo dice. Las consecuencias de tus acciones son responsabilidad tuya, no del que es encargado de ejecutarlas. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos que no se trata de que tú menosprecies o te pongas a humillar a la persona solamente porque tienes la verdad, eso es incorrecto, eso no es actuar con amor. También al revés, cuando dicen, no, pues es que por eso yo evito la confrontación, todos en paz, todos en armonía. No,
Dice 1 Corintios 13, versículo 6, que me lo salté intencionalmente, versículo 6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor no se deleita en la maldad. Cuando ves que tu hermano está haciendo maldad y tú dices que por amor no le dices nada, eso a lo que llamas amor no es el amor bíblico, porque el amor no se deleita en la maldad. Tú no puedes ver que tu hermano está haciendo las cosas mal y no hacer nada que porque lo amas. No, es al revés. Hay un dicho famoso que lo he escuchado ya varias veces. Dicen que si tú ves que tu enemigo está haciendo las cosas mal, no lo interrumpas. ¿Lo habías escuchado? Si ves que tu enemigo está haciendo las cosas mal, no lo interrumpas. Creo que se lo atribuyen a Napoleón, alguien así. Bueno, ¿entiendes por qué, verdad? No lo interrumpas. Bueno, es mi enemigo, se está equivocando. No le digas nada, déjalo que se equivoque. Si le evitas el error, pues le estás ayudando. Pero el mandato bíblico es que si tu hermano se está equivocando, ve y repréndele. Ve, a solas con él, habla y haz de ver su falta. Si tú no haces eso, lo tratas como si fuese tu enemigo en términos de la cultura secular. Déjalo que se equivoque, ni me importa. Es más, qué bueno que se equivoque. Y eso es lo que muchos hacen en nombre del amor. Se está equivocando el hermano y dicen, bueno, pero pues yo lo amo al hermano. Y por amor no voy a decir nada. No, estás haciendo lo opuesto a lo que deberías hacer. Porque si vamos a Apocalipsis 3:19, palabras de Jesús, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Palabras de Jesús, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Cuando tú ves que tu hermano peca, y es una falta que debe ser reprendida, y decides no reprender por amor, estás diciendo necedades. Es totalmente absurdo, porque el propio Jesús dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Por eso, para la reprensión se requiere amor. Amor ágape, el amor bíblico. ¿Se entiende? La cultura cuando dice, yo te amo y te acepto como eres, la Biblia dice que Dios te ama y te ordena que te arrepientas. No puedes seguir siendo como eres. Tienes que hacer las cosas bien. Y porque te ama, te lo dice. Y eso es lo que hace que los papás reprendan y confronten a sus hijos. En el mejor de los casos, porque hay unos hasta lo disfrutan y no lo hacen por amor, ¿verdad? Pero si tú amas a tus hijos, los vas a estar regañando. ¿Y qué van a pensar tus hijos de ti? Mi papá es muy malo. ¿Por qué? Porque los regaños no son agradables, pero son necesarios para la corrección. Y si amas a tus hijos, los vas a regañar y los vas a confrontar. Pero no les va a gustar. Ok, ¿qué prefieres? ¿Caerles bien o hacerles bien? Porque tristemente veo que las nuevas generaciones quieren caerle bien a sus hijos y no les interesa hacerles bien, nada más caerles bien. Yo sé que está haciendo mal, pero pues es que somos como amigos. Hay que dejar, no importa, lo importante es que tengamos una buena relación. No, qué grave error. No estás amando a tus hijos, estás odiando a tus hijos, porque no los corriges. De la misma manera, cuando decimos que estamos en el cuerpo de Cristo y que somos una familia, y lo vimos en la mesa del Señor, ¿verdad? Somos un solo cuerpo. ¿Cómo es posible que ves que está haciendo las cosas mal y no le dices nada? Es absurdo. ¿Realmente eres cristiano? Hebreos 12:5-6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Aquí ama es ágape. Azota. ¿Qué es un azote? Un golpe. Desde el Antiguo Testamento la vara es para el joven necio. ¿Por qué la vara? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué no una piedra mejor? Bueno, pues precisamente para meter control, ¿verdad? No te pases. Pero el azote, muchas veces me han preguntado, hace tiempo ya no me preguntan, pero me preguntaban, ¿debería de pegarle a mis hijos? Y es un tema muy polémico en la cultura. ¿Cómo te atreves a pegar a los hijos? A ver,
Espérame, basado en la Biblia, la vara es para el joven necio. ¿Por qué la vara? ¿Por qué un golpe físico? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué tiene que haber un dolor físico? ¿Y cuándo? Cuando las palabras no son suficientes. ¿Me explico? Si tú tienes un niño pequeño y ve un contacto en la pared, esos contactos eléctricos, y va a meter su dedito, ¿qué vas a hacer? Tiene 2 añitos, 3 añitos, ahí anda de que habla medio mocho y eso es lo que lo hace bonito. Y vas a decir, no, mijito, no metas el dedito ahí, porque cuando tú metes el dedito cierras el circuito. Y al cerrar el circuito la corriente fluye y vas a sufrir una descarga en tu cuerpecito. Así que por favor no metas el dedito. Y te vas bien contento porque ya le enseñaste a tu hijo porque no debe meter el dedito ahí. ¿Te va a entender? Muchos viejotes no entienden como quiera eso, ¿verdad? Dices, bueno, ¿cómo le vas a enseñar? Mijito, por favor, peligro, peligro, no metas el dedito ahí. ¿Tú crees que ya aprendió? No, porque no entiende. ¿Qué hay que hacer? Algo que sí entienda. A veces un manazo, ¡pac!, no meta el dedo ahí, y va a llorar. Y te va a ver y va a ser puchero, porque ¿cómo puede ser posible que tú lo hayas maltratado así? Y se siente feo como papá que tus hijos lloren. Pero ese manazo es la única forma en la que va a entender que no debe meter el dedo ahí. Ahora crecen. ¿Es necesario darle manazos? Mi hijo, no meta la mano ahí. Ya viejote, dices, no, ahí sí podemos hablar, ¿verdad? Por favor, no seas tonto, no metas la mano ahí, te vas a electrocutar. Y me puede entender, pero cuando la Biblia habla de la necedad, es de aquellos que tienen la capacidad para entender, pero como quiera no quieren hacer caso. Entonces, ¿cuál es el último recurso? La vara. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque con palabras no entiende, es un necio. Si tiene la capacidad cerebral para entenderlo, pero no le importa, entonces tienes que meter otros controles. De ahí que tenemos en nuestro sistema judicial la cárcel, las multas. ¿A quién le agrada pagar multas? Si los impuestos no nos agradan, que supuestamente es para nuestro beneficio. Una multa menos y duele. Y saben que duele. Ese es el concepto de mal de pena que volveremos a tocar más adelante. Pero ese es el punto, dice, disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Mi hermano en Cristo, si te pones necio, te va a azotar Dios. ¿Se entiende? Es cuando vienen las dificultades, las crisis, los dolores, y dices, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Muchas veces es por necio, por eso, porque si no, no entiendes. Pero ese es el trato, dice la Biblia, que un padre le da a su hijo, y así nos trata Dios a nosotros. Dios no está buscando caerte bien, no está buscando que seas feliz, está buscando que cada vez seas más como Cristo. Y eso va a doler muchas veces. Y ese mismo principio del amor ágape es el que Jesús dice, cuando tu hermano peca, ve a solas con él y repréndele, dice la Reina Valera 60, o hazle ver su falta. No es agradable, pero es necesario. No es agradable para el que va a ir a confrontarlo y no es agradable para el confrontado. Pero esa es la manera en que se debe de proceder por amor ágape. De lo contrario, no estás mostrando amor. ¿Me explico? Romanos 1:28. Además, dice la Biblia, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Esto es lo que pasa cuando Dios no te disciplina. Y si Dios no te disciplina, entonces no eres su hijo. Y te deja hacer lo que tú quieras. Por eso lo he dicho muchas veces, lo peor que le puede pasar a una persona es que Dios le deje hacer lo que esa persona quiere hacer. Por eso muchas veces el no de parte de Dios es la mayor muestra de amor que te puede dar. Y agradecemos, Dios, gracias porque no me diste todo lo que pedí y gracias porque no me dejaste hacer todo lo que yo quería hacer. Porque si me dejara hacer todo lo que yo quiero, estoy en problemas. No me está tratando como hijo.
Yo sé que no soy perfecto y me equivoco y estoy sujeto a pasiones desordenadas. Y si Dios me dejara hacer todo lo que quiero hacer, Dios me está mostrando que no soy su hijo. ¿Se entiende? Por eso es fundamental entender que la disciplina, la confrontación, está completamente relacionada al amor bíblico. Dejarte en pecado sin confrontarte es lo opuesto al amor bíblico. Y a la cultura no le agrada, pero no nos importa la cultura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hebreos 12, 8 al 11, dice: si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces, reconocemos que la confrontación es difícil, pero es necesaria. Es necesaria. Es nuestra obligación como hijos de Dios, porque Jesús lo dijo así: si tu hermano peca, ve y habla con él. La confrontación es una responsabilidad de todo cristiano. ¿Se entiende? Juan 7, 20 al 23. Palabras de Jesús, dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús aquí pone un énfasis: la manera en que nosotros nos tratemos muestra si Dios está con nosotros o no. Y muchos confunden: bueno, como aquí nadie se juzga, nadie se confronta, porque todos nos amamos, se va a mostrar que Dios está aquí. Pero es al revés, porque ahí hay libertinaje, empieza a sobreabundar el pecado. Y como el pecado no se confronta, se normaliza y mandas el mensaje opuesto. Dicen: y esos que son cristianos, por el mugrero que hacen entre cristianos, cuando no existe la confrontación. Al revés, cuando dicen: oye, yo no quiero ser oro plantado porque ahí te van a confrontar. Bueno, qué bueno que lo entiendas. Y si no eres cristiano, ni se te ocurra. Pero si lo eres, es necesario. Porque si yo quiero avanzar en las cosas de Dios y tengo un montón de gente que me ve y ven que me equivoco y nadie me dice nada, ¿dónde están mis hermanos? ¿Por qué llamarlos hermanos si no son capaces de decirme que estoy haciendo algo que no se ajusta a las Escrituras? ¿Dónde está el amor si no te importa mi vida? ¿Se entiende? Pero pertenecer a una congregación, lo que es la membresía de la iglesia, implica esa responsabilidad mutua. De decir: mi hermano, yo voy a cuidar tus espaldas y tú cuidas las mías. Y si yo veo que andas mal, me voy a pegar al proceso bíblico para tu bien y espero que hagas lo mismo conmigo. ¿Se entiende? Muchas veces en el mundo el concepto de amistad es diferente. Me acuerdo mucho el conflicto que tuve. Cuando empezabas a yo llegabas a la preparatoria de la facultad y decían: oye, pásame las respuestas del examen. O me decían: pásame tu examen y yo te paso el mío, y nomás le cambiamos el nombre y contestas. Y decía: no, qué mal amigo eres. Y me afectaba mucho. Decía: sí, estoy siendo un mal amigo. Pero al mismo tiempo decía: pero ni estudiaron. A mí lo que me costó prepararme, mínimo le cobro algo. Pero dicen: si eres mi amigo, me vas a ayudar. Si eres mi amigo, vas a hacer esto. Y eso es un chantaje emocional. No, si soy tu amigo, no te las voy a pasar, porque estuviste de arrastrado todo el semestre. Imagínate las repercusiones que eso implica. Imagínate que en lugar de que yo estuviera en una facultad de matemáticas que quizás a nadie le beneficia ni le perjudica, ¿qué tal si estuviera estudiando medicina? Imagínate que tú vas a consultar a un doctor, tienes un problema muy serio, te van a hacer una cirugía muy delicada
y te tocó el doctor que nunca estudió, le pasaron las respuestas del examen, pasó porque sus amigos le ayudaron y te va a operar la cabeza a ti. ¿Qué tal te parece eso? No, aléjenlo, yo no quiero que ese hombre esté cerca de mí porque no sabe nada, pero tenía muchos amigos que lo ayudaron a pasar. Es absurdo. ¿Se entiende? Ahora aquí se supone que estamos buscando caminar con Cristo y parecernos cada vez más a Cristo. Y nos vamos a ayudar unos a otros a que caminemos con Él, aunque te duela, aunque llores, aunque no quieras, porque de eso se trata el amor bíblico. Hacer el bien. Hacer el bien. ¿Se entiende? A ver cuántos se salen de la membresía hoy. 1 Corintios 12, 24 al 27. Dice, mientras que los más presentables no requieren trato especial, está hablando de los miembros del cuerpo. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y aquí es el punto que yo mencionaba, cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ¿es yo, Hernán Valdés, individual? O si yo soy el cuerpo de Cristo y alguien está haciendo algo en contra de la iglesia, ahí aplica también el mí, contra mí, porque es la iglesia que somos un solo cuerpo. Y aquí está el asunto doctrinal. Puede haber, acuérdense, faltas morales o faltas doctrinales. La moral es cuando se obra incorrectamente afectando a una persona, ¿verdad? Pero la doctrinal, ¿a quién afecta? A toda la iglesia. Aunque yo entienda que está mal, hay otros que quizás no lo entienden y van a ser confundidos y van a ser desviados. Y tengo que hablar con ese hermano por lo que está enseñando, aunque a mí no me afecte. Porque aquí hablamos del cuerpo de Cristo. Y aunque a mí personalmente yo entiendo que está mal, si no digo algo, hay otros que no lo van a entender y van a ser desviados de las cosas de Dios. Por eso la visión de que somos un cuerpo es fundamental, ¿verdad? Entonces la confrontación, el ir a hablar con el hermano porque está haciendo las cosas mal, no es agradable, pero necesaria. Y bíblicamente obligatoria. Requiere una madurez para poder saber decir y hablar con la persona que está haciendo las cosas mal. Y ahorita vemos en la siguiente parte como un proceso fácil y rápido para hacerlo. Pero es precisamente la confrontación la que nos ayuda a mantener la unidad en la iglesia. Muchos piensan que es al revés, no va a haber unidad porque se la pasan confrontándose. No, al revés. Va a haber unidad porque nos confrontamos, estamos en el mismo camino, estamos basándonos en la misma Biblia, en la misma Escritura. Y eso debería unificarnos cada vez más porque vamos hacia el mismo lugar. Pero si pasa de que cada quien hace lo que quiere y nadie juzga y hacen muchos pecados visibles, pero tú no puedes decir nada, tú nomás debes de poner los ojos en Cristo, ya no es el redil de las ovejas de Cristo, son puras cabras locas. ¿Qué les hace pensar que son cristianos? Si no viven como un cristiano debería de vivir. Por eso es lo irónico. Cuando dicen, no, es que ustedes ahí confrontan y juzgan, eso destruye la unidad. No, es al revés. Esa es la manera de preservar la unidad. Porque si alguien entre nosotros dice, no, estás mal, a pesar de que la Biblia lo dice claramente, el proceso termina en una excomunicación. No te reconocemos como cristiano. ¿Y qué es lo que se preserva? La unidad, precisamente. Entonces, hay muchos argumentos emocionales de iglesias que se dicen a sí mismas cristianas del por qué no quieren juzgar y por qué no quieren confrontar, pero a la luz de la palabra no tiene sentido lo que dicen. Entonces, cuando tú no confrontas a tu hermano que peca, no solucionas el conflicto, ¿verdad? Si no se soluciona el conflicto, se generan más problemas, pueden salir más personas dañadas. Puede haber personas engañadas. Las relaciones sociales se empiezan a romper. No, es que yo no le hablo a ese hermano. ¿Por qué? No, es que hizo esto y lo otro. ¿Y luego qué hiciste? Nada, pues nomás no le hablo. Ahí es donde debe de haber cachetadas santas para poder decir, ¿qué te pasa?
¿Cómo que no le hablo por eso? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ve y habla con él. Ve y habla con él. Si alguien está haciendo las cosas mal y no es señalado, se promueve la impunidad. Típico de que no, es que es familia del pastor, es que es el hijo del pastor, es que es no sé quién, es que es líder. Eso es opuesto a lo que la Biblia enseña. Por eso dice Tito 3, 10 al 11, el que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Y esto es importante. Si tú te das cuenta de que alguien peca y no haces nada, vas a ser amonestado. Porque tú estás creando división en el cuerpo de Cristo al ver el problema y no decir nada. No nada más el que está creando el problema, sino el que sabía y no dijo. Tiene que ser amonestado y después desechado si no cambia, porque está creando división. Y puede decir, pero yo no hice nada. Precisamente porque no hiciste nada, estás creando la división en el cuerpo de Cristo, porque se debe de proceder bíblicamente. Entonces, teniendo en claro la necesidad y la responsabilidad de la confrontación y dejando en claro que no es agradable pero necesario, ahora sí viene la siguiente parte, Mateo 18:15. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Hazle ver su falta. En la Reina Valera 60 dice, repréndele. Es una sola palabra en griega. Exponer, reprobar, condenar. Diccionario Helps. Convencer con evidencia sólida, especialmente para demostrar que está equivocado. Y esta es la manera en que se usan otros pasajes. Cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado, es esta misma palabra. Con evidencia sólida. Eso es lo que llamamos convicción de pecado. Cuando me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal es porque tengo la evidencia, ya entendí que estoy haciendo las cosas mal. Y eso es lo que buscamos cuando hablamos con el que está mal. No es ir a regañarlo, no es ir a castigarlo. Es, ¿cómo hago para convencerte de que estás mal? Porque asumo que tienes razones para hacer lo que estás haciendo. Y el principio de caridad me dice que a lo mejor no has entendido, a lo mejor tu intención es buena, pero estás haciendo las cosas mal sin saberlo, así que tengo que tratar de hacerte entender por qué estás mal. Eso implica que debo mostrarle lo que dice la Biblia. Debo explicarle qué es lo que está haciendo y cómo eso que está haciendo te lleva a hacer lo opuesto a la Escritura, para que entienda. Fíjate bien, es muy distinto ir a decirle a alguien, ¿estás mal?, a tratar de hacerlo entender que está mal. ¿Se entiende la diferencia? Esto aplica para con todas las personas, no nada más con cristianos. Tú puedes ir a hablar con una persona que sabes que está mal y te vas a dar cuenta que en cuanto le digas que está mal, ¿qué es lo que hacen las personas? Se defienden. ¿Verdad? Si alguien, oye, no quiero hablar contigo porque estás muy mal, ya me tengo que poner a la defensiva. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Ya me estás acusando de algo. ¿Qué tal si yo ni siquiera me he dado cuenta? Pero es muy distinto cuando tú llegas, oye, mira, necesito hablar contigo. Mira, esto es lo que dice la Escritura. ¿Lo conocías? ¿Lo entiendes? Ahora, aquí dice esto y esto y esto, que implica esto, y tú estás haciendo esto. ¿Verdad? Por lo tanto, tienes un problema con la Biblia. ¿Y qué es lo que buscamos? Que la persona diga, entiendo, es cierto. Es muy distinto ir a decirle, estás mal. ¿Verdad? Me acuerdo mucho un caso en cuestión de trabajo. Una persona que tenía fama de ser muy cerrada de mente. Porque todo el mundo el que le decía algo lo negaba y lo castigaba y le mandaba un proceso disciplinario solamente por decirle lo que le dijo. Y me contaban, oye, es que esa persona es muy difícil. Tocó el día en que yo tenía que ir a hablar con esa persona y tenía que hacerle ver que algo estaba mal. Y empezaban a jugar y a burlarse de mí. Hombre, ahí nos vemos, fue un gusto conocerte. Espero que disfrutes tu último día en esta empresa. Y me estaban, dice. Ok, yo llegué con esa persona, hablé, me pareció una persona de lo más razonable,
Sin ningún problema dijo, sí, sabes que tienes razón, vamos a hacer los cambios. Llego y me están todos esperando a ver que yo dijera, no, me corrió o algo. Y le dije, no, sí, lo reconoció y se quedaron asombrados. ¿Estás jugando? Y le digo, no, en serio, reconoció que está mal y está de acuerdo en que hagamos estos cambios. ¿Cómo le hiciste? Digo, pues no sé, ¿qué hacían ustedes? ¿Qué hacían ustedes? No, pues le digo, esto está mal y esto no sé qué. Y pues los mandaba a la porra, castigados, enojados, peleados. Yo no le dije que estaba mal, le dije, está pasando esto se está haciendo, yo creo que hay que hacer esto ahora distinto para arreglar este problema. Sí, hazlo sin problema. ¿Qué diferente? Es natural que cuando tú hablas de una manera en que la persona se siente atacada, se va a defender y se va a negar a lo que estás diciendo, aunque sepa que tienes razón, pero para no darte el gusto. ¿No te ha pasado que estás hablando con alguien que sabes que ya entendió que está mal, pero no quiere reconocer que está mal? Bueno, ahí es donde hay que considerar lo que la Escritura dice. Por eso, la Reina Valera 60, cuando dice, ve y repréndele, estando tú y él solos, mucha gente dice, pues lo voy a reprender. ¿Qué te pasa, hijo del diablo? ¿Por qué estás haciendo eso? Porque la Biblia dice que lo reprenda. No, en el griego original es convéncelo, con evidencia sólida, para demostrar que está equivocado. Eso nos da una oportunidad excelente de corregir otro error. Quizás yo entendí mal. Quizás que yo dije, ya juzgué a mi hermano, tengo la evidencia, yo no estoy siendo hipócrita porque no lo hago, no es algo que se pueda cubrir porque no se requiere paciencia, es algo claramente especificado en la Biblia, entonces voy a hablar con él. Pero si mi intención es tratar de convencerlo con evidencia, puede ser que cuando yo le diga y él me dé el contexto, resulta que el que estaba mal soy yo y no lo había entendido como era. Y qué excelente oportunidad de decir, ¿sabes qué, mi hermano? Te juzgué mal, me faltaba información. Y como sé que me puedo equivocar, eso es lo que me demanda, que cuando voy a confrontarlo, no es ir a pelear, ni a castigar, ni a regañar. Vamos a hablar. Esto es lo que yo veo, dime qué es lo que tú estás viendo y lleguemos a una conclusión. ¿Estás bien o estás mal? A lo mejor yo entendí mal. A lo mejor no hay excusa de tu parte y entonces te pido que te arrepientas, que dejes de hacer eso. ¿Me explico? ¿Quién se va a enojar ahí? Solo el que no quiere reconocer su pecado. Porque cuando tú lo muestras con toda claridad que estás haciendo mal y se enoja, llora, grita, discute, ahí tú puedes ver, sabe que está mal, no le gusta que ya se sabe que está mal, pero no quiere dejar de hacerlo. Porque si tu deseo es hacer lo que Dios dice y no te habías dado cuenta que estabas mal, y alguien viene y te lo explica y dice, ¿sabes qué es cierto? Hasta se lo agradeces, porque tu intención es hacer lo que está bien. ¿Me explico? Gracias. Pero se dice, no, tú no eres nadie para juzgarme. ¿Cómo? Si somos cristianos y te estoy enseñando en la Biblia lo que debe de hacer, eso ya son señales de que ahí hay una negación del pecado. No hay arrepentimiento, no hay convicción de pecado. Está negando y no quiere que se sepa, no quiere que digas, y pero tú no te puedes meter, esta no es tu vida. Tú ya empiezas a ver las señales de que muy probablemente está 100% consciente de que peca y no quiere dejar de hacerlo. Por eso se avanza en los pasos que sigue. ¿Se entiende? El objetivo es tratar de convencer a nuestro hermano de que está equivocado, y es probable que en el camino me dé información que yo no tenía y entonces me doy cuenta que estaba malinterpretando yo. Y asunto arreglado, porque cuando tomamos el paso como Jesús dijo, ve y habla con él a solas, nadie sabe. Los únicos que saben es el que pecó y tú que lo viste. Nadie más sabe. Y si ahí nos arreglamos, se acabó. No hay por qué avanzar a los siguientes pasos, que lo que vamos a ver la próxima semana dice, si te oyes ganado a tu hermano. Y eso es lo que implica el arrepentimiento.
pero tal vez ni siquiera se le puede pedir arrepentimiento porque no era lo que yo pensaba. Supe de un caso. Encontraron a un hombre cristiano en un restaurante comiendo con una mujer que no era su esposa, ellos dos solos. ¿Qué sospecharías ahí? Dice, encontré al hermano tal con una mujer que no era su esposa en un restaurante. Para mí que es adulterio, dice alguien. Yo creo que sí es adulterio. ¿Qué otra razón tendría para estar ahí? Ahora, si va a ir a comer con una mujer porque no lleva a su esposa también, así se evitan los chismes, pero no, estaba él y ella nada más solos. Yo creo que está pecando. Dice, a ver, yo estoy cometiendo adulterio, yo no estoy cometiendo adulterio. El adulterio se cubre con amor, no, el adulterio es pecado en la Biblia, así que me armo de valor y voy a hablar con ese hermano. Hermano, vengo a hablar con usted. La Biblia dice que Dios dijo un hombre, una mujer, ¿verdad? Una sola carne, y que lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Por lo tanto, yo lo vi usted allá con una señora que no era su esposa. Así que, ¿no le parece que está haciéndole infiel a su mujer? Hasta ahí podemos pensar que está tratando de aplicar los pasos como corresponden, ¿verdad? Se emitió el juicio, dice, pues si hay un pecado, tengo esta evidencia, no estoy siendo hipócrita, es claramente especificado como pecado, tengo que ir a confrontarlo. Y en la confrontación, esta persona le puede decir, sí, no es mi esposa, es un cliente, y soy vendedor, y es parte de mi trabajo. Y si te puedes dar cuenta, no estábamos ni tomados de la mano, ni en un lugar romántico, ni en un horario fuera del horario de oficina. Es trabajo, y mi esposa sabe. ¿Qué procede ahí? No, yo sé que estás adulterando. Dices, no. No, bueno, perdóname, hermano. Juzgué mal, no sabía esta situación. Ahí queda, ¿verdad? ¿Habría un daño con la reputación de este hermano que tú viste y que sospechabas que estaba en adulterio? No, porque si seguiste el proceso bíblico, nadie sabe eso más que tú que lo viste. Pero si tú lo viste y dijiste, al grupo de los hermanos espirituales de la iglesia, que no saben a quién me encontré en WhatsApp, y una fotillo ahí sin que se dé cuenta, mira, hazle zoom a la cara de la mujer, no es la hermana, no es la hermana. Ay, vamos a orar, cadena de oración, vamos a reprender espíritu de adulterio. Y luego resulta que era falso. ¿Cómo limpias la imagen de ese hermano con todas las personas a las que le dijiste y las que esas personas le dijeron? Lo dañas, y ahí el que está pecando y debe ser reprendido eres tú por chismoso. ¿Se entiende? Y si no te arrepientes, si lo vuelves a hacer, tú eres el que va a ser excomunicado por provocar división en la iglesia, porque haces lo opuesto a lo que Jesús mandó que se hiciera. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando sí? No era un restaurante, los vi besuqueándose y no era la esposa. ¿Qué procede? Lo digo porque ya me han preguntado varios y han pasado casos reales donde dicen, no sé qué hacer, porque conozco a la esposa y va a sentir muy feo. Le va a doler mucho, la va a destruir. Y dicen, por eso mejor no digo nada. Juzguemos eso, hermanos. ¿Cómo está él? Mejor no digo nada. ¿Qué tan bíblico suena eso? Y sí, porque pobrecita le va a doler mucho. Y yo no quiero ser quien la haga sufrir tanto. Una vez me tocó que el infiel se dio cuenta que lo vieron y fue y le dijo, no le digas nada a mi esposa porque va a ser tu culpa si mi matrimonio se destruye. Y ahí tienes a la persona toda cargada que no sabe qué hacer porque no quiere destruir el matrimonio. Ahora, ¿qué debes hacer entonces? ¿Le va a doler a la esposa cuando se dé cuenta de que su esposo fue infiel? Por supuesto que le va a doler, y mucho. Ok. Cuando tú te das cuenta, ¿qué deberías hacer según un proceso de Mateo 18, versículo 15? ¿Debes ir a correr con la esposa a decirle? No. Ve y habla con él estando a solas, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es el deber ser? Tú tendrías que decir, oye, es muy evidente que estás haciendo las cosas mal, ¿verdad? ¿Qué pasa si te dice, no, ya, me voy a arrepentir, perdóname, mira, ya, Diosito y yo nos arreglamos, a partir de aquí no la vuelvo a ver a esta mujer, tú nomás cállate, porque la Biblia dice que si yo te oigo ya no es necesario avanzar. Dirías, ¿bueno o no? Digo, si este hombre le ha ocultado eso a su esposa, ¿qué te hace pensar que no se lo va a seguir ocultando? Y que como te dijo que ya está arrepentido, pues ya se acabó el proceso. ¿Le crees? ¿Cuál sería el camino correcto? El camino correcto es, mira, ok, si tú ya te diste cuenta, díselo a tu esposa. Y si en una semana no se lo has dicho, se lo digo yo. ¿Y por qué te metes con mi esposa? Dice que es entre tú y yo la Biblia nada más. Y si yo ya te dije que ya cambié, pues ya. No. Porque acuérdate que no se trata nada más del individuo que está pecando, sino de la falta que está cometiendo a otros. Y yo me tengo que cerciorar de que si él no le dijo a su esposa, entonces yo le voy a decir, porque no puedo ser cómplice de su error. ¿Se entiende? Imagínate que nos llega una persona y dice, yo ya vengo a buscar a Cristo, Dios me hizo nacer de nuevo. Y te das cuenta que tiene un contexto, no sé, de pedofilia y quiere ser maestro de los niños. ¿Lo dejamos? Que al cabo él jura que ya se arrepintió. ¿Qué pasaría si lo dejáramos? Somos cómplices de lo que pueda pasar ahí. Oye, pero la Biblia dice que Dios ya hizo las cosas nuevas. Sí, Él dice que Dios dijo eso. Él dice que Dios hizo, pero yo no tengo la evidencia de que realmente lo haya hecho. ¿Se entiende? Entonces no se trata de creerle a la persona que ya se arrepintió. Evidencia de que se arrepintió. ¿Y cuál es la evidencia de un infiel? ¿Cuál es la evidencia del arrepentimiento de un infiel? ¿Que ya no va a ser infiel? No. El primer paso es la confesión. Tiene que confesar su falta a su esposa. Si no lo ha confesado, no hay arrepentimiento. ¿Se entiende? Como quiera, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a profundizar en el arrepentimiento. Porque decir me arrepiento no basta. Bíblicamente eso no basta. Tiene que haber evidencia del arrepentimiento. Y para llegar al arrepentimiento hay una serie de pasos que son señales claras en la persona que indican si se arrepintió o no. Por supuesto que no podemos ver el corazón de los demás para saber si está arrepentido o no, pero la Biblia nos ha dejado señales claras de arrepentimiento que esas sí se pueden ver, esas sí las podemos buscar, y la ausencia de esas señales prácticamente seguro, y no se puede garantizar, pero prácticamente seguro que no lo hay. Por eso, cuando no hay una certeza absoluta, aplicamos el principio de caridad. Tal vez hay una buena razón, tal vez no se explicó bien este hermano, esta hermana, tal vez, pero hay que indagar en la evidencia. Por eso cuando hablamos de la disciplina, tiene que ver con decir, tengo una responsabilidad para con ustedes y ustedes tienen una responsabilidad para conmigo. Aquí no es un modelo cliente-servidor, no vienes a ser atendido y a ver qué tan buen servicio te dan. No, somos personas ligadas por un pacto ante Dios. Todos hicimos el mismo pacto con Cristo, pero aparte hay un pacto entre nosotros, la membresía. Si yo voy a vivir según el estándar cristiano. Y así como yo voy a velar por los hermanos van a velar por mí, para que podamos avanzar en la vida cristiana. No venimos a un club social, este no es un club de santos, es un club de pecadores redimidos por Cristo. Somos mendigos que encontraron pan y podemos decirle a otros mendigos dónde hay pan. Pero en ningún momento somos elevados a la estatura de justos. Sí somos justos en la Biblia por la justicia de Cristo, que no es nuestra. Pero nosotros somos un club de pecadores que reconocen que necesitan un Salvador y que se esfuerzan por caminar junto con Cristo.
Por eso nos vamos a equivocar, sí. ¿Vamos a tener diferencias de opinión? Sí. ¿Va a haber conflictos entre nosotros? Sí, lamentablemente. Por eso Jesús nos da el proceso. Si se tratara de que no hubiera conflictos, no habría proceso. El hecho de que Jesús diga, si tu hermano peca contra ti, veas esto, es porque va a pasar. Es imposible que no pase. Y el problema no es que pase, el problema es que no se haga lo que se debe de hacer. Es como el matrimonio. Quien piensa que en el matrimonio no va a tener problemas, no entiende el matrimonio. Y el problema no es que haya problemas, el problema es que no se arreglan los problemas. Y es lo mismo con la iglesia. El problema no es que tengamos problemas, el problema es que no hagamos lo que se debe de hacer para resolver esos problemas. Cuando habla sobre la unidad, es una responsabilidad, es una tarea, es esfuerzo. Tenemos que esforzarnos por mantener la unidad. No es algo que brota solo. Los frutos del Espíritu, eso sí, brotan solos. Dios sabe cuándo te da más paciencia. Hay un proceso, sí, pero tú no controlas, ya voy a ser paciente. No. Es un fruto del Espíritu, pero la unidad no es un fruto. Hay que seguir procesos, hay que tener paciencia, hay que ser tolerantes, hay que saber juzgar correctamente para que podamos tener unidad entre nosotros. Así que sí somos familia en ese sentido, ¿verdad? Y así como bíblicamente somos hermanos en Cristo y es Él quien nos sostiene, y yo no puedo decir, Señor, ya llévate a este hermano, ya no lo quiero. Yo no te escogí, ni tú me escogiste a mí, fue el Padre el que escogió, como en la misma familia, entre hermanos no se escogieron. El mayor no votó por el que sigue, ¿verdad? Quizás no hubiera votado por ese, quizás hubiera votado por otro, no, tú no escogiste. Los únicos que se escogieron ahí sí fueron los papás, ¿verdad? En el mejor de los casos. Pero todos los demás, así te tocó. Y por más que se peleen y lo que sea, no pueden dejar de ser hermanos, no van a dejar de ser familia, y es lo mismo en Cristo. Porque si Él nos redimió, porque así le plació, tú no puedes decir, no, Señor, este hermano, llévatelo ya. O entrégaselo al diablo o llévatelo porque no lo quiero. Así nos tocó y hay que vivir en armonía. ¿Se entiende? Entonces, hasta aquí nos quedamos hoy. La discreción en este punto es fundamental y es parte del amor. Y la confrontación también es parte del amor, pero hagámoslo correctamente. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Roguémosle a Dios que podamos mostrar el amor que Él pidió en Juan 17. Se lo rogamos porque sabemos que Él dijo que así sería. Que cuando el mundo vea cómo nos amamos, digan, Dios está con ellos. Pero no amor emocional. No que, ay hermanito, qué bien te ves hoy. No, a lo mejor te ves horrible y no importa. Te amo en el amor bíblico. Voy a buscar hacerte bien, aunque no te lo merezcas, aunque me veas con caras. Oye hermano, es que esto, ay, pones la cara. Nomás porque te amo, hermano, en el amor de Cristo, si no, no te decía nada. Aunque pongas caras, aunque te enojes, a nadie le gusta cuando, oye hermano, es que esto no es así. No, es que es mi propia interpretación. Sí, lo que tú quieras, pero eso es un asunto bíblico. Y no lo hago por molestar. Es mi responsabilidad mostrarte amor. Por eso a veces dicen, oye, quiero hablar contigo, y digo, ya me va a regañar el pastor. Pues si te lo mereces, qué bueno, pero primero antes de regañarte necesito la evidencia. Voy a proceder bíblicamente, a ver si entiendes que estás mal. Y si no, avanzamos con lo que veremos la próxima semana. Pero lo mismo espero de ustedes hacia mí. Prefiero que me vengas a decir, oye, yo creo que esto y así, y yo explicarte, y a lo mejor te confundiste y quedamos a mano, a que no vengas nunca. Dices, no, es que él es el pastor. No, qué irónico que alguien aquí dijera eso. Sería que todo lo que hemos hablado lo echó a la basura. Recuerden, hermanos, todos somos iguales a los ojos de Dios. Y todos estamos sujetos a los mismos errores. No tenemos la misma responsabilidad, es cierto, pero todos somos igual de pecadores.
Aquí no hay ni iluminados ni menospreciados. Aquí no es que es el siervo del Señor, aquí se supone que todos somos siervos del Señor, ¿verdad? Y el que no, ¿qué está haciendo aquí? Por favor, si todos somos iguales a los ojos de Dios, todos debemos recibir la reprensión cuando corresponde. Todos debemos recibir la misma muestra de amor, porque todos somos iguales. Hay un solo hermano mayor, y ese hermano mayor, la Biblia especifica que es Cristo. Así que vamos a orar para que Dios nos enseñe a portarnos como debemos aportarnos. Señor, gracias, porque en tu palabra eres muy claro con lo que debemos hacer, pero a veces nos resulta muy complicado hacerlo, porque no queremos meternos en problemas. Queremos mantener cierta distancia y comodidad, porque sabemos que siempre hay conflictos y a veces no queremos involucrarnos en los conflictos, pero cambia nuestra manera de pensar, Señor. No, que nuestro objetivo no sea buscar evitarlos porque no vemos lo que está pasando, sino que nuestro objetivo sea ser cada vez más como tú, Señor, y ayudar a nuestros hermanos que sean cada vez más como tú. Danos la sabiduría para poder discernir cuando algo está bien y cuando algo está mal. Danos el conocimiento bíblico, Señor. Venimos a estudiar tu palabra. Hemos escuchado mucho de tu palabra, pero depende de ti que podamos entenderla. Danos el entendimiento para que podamos aplicar correctamente el juicio cuando corresponde y poder acercarnos a nuestros hermanos para hablar y tratar de hacerlos entender que las cosas están mal. Y si yo estaba equivocado o me faltaba información o mi juicio no fue correcto, dame la capacidad de aceptarlo, Señor, con gracia. Porque si mi intención realmente es mostrar amor a mi hermano, si resulta que estaba mal, que pueda entender que no hay de qué avergonzarme, que lo hice con la intención de ayudarle y si me faltaron datos, enséñame a entender y a crecer, Señor. Danos la madurez que necesitamos para poder hablar de estos temas unos con otros sin caer en provocaciones, ni en pleitos, ni en contiendas, como dice tu palabra. Ayúdanos a vernos a todos como iguales, sin importar la responsabilidad que tenemos, Señor. Queremos ser bíblicos en ese tema. Queremos que así como dice el libro de los Hechos, que la iglesia crecía en gracia con los demás, pero no todos querían ser parte de la iglesia. Después de la muerte de Ananías y Zafira, Señor, de ver el juicio que tú hiciste y la aplicación correcta del procedimiento, de esa misma manera, Señor, queremos ser vistos nosotros como una iglesia que no está jugando a ser iglesia, como una iglesia que se toma en serio tu palabra y la aplica como debe de ser, para que todo aquel que no esté interesado en vivir la vida cristiana como corresponde, aunque tengamos gracia con ellos, no quiera involucrarse con nosotros. No queremos ser vistos, Señor, como solamente una forma de pasar el día, como simplemente suplir el deseo de pertenecer a un grupo. Queremos dar un mensaje claro, Señor, entre nosotros y entre todos los que nos conocen, que nuestra intención es hacer lo que tu palabra dice como la dice, cueste lo que cueste, Señor. Queremos mostrar que somos tuyos y que por la manera en que nos tratamos se ve que tú estás con nosotros. Por eso te rogamos que nos cambies, que nos des la madurez que necesitamos para poder hablarnos como debemos hablarnos, para poder mostrarnos el amor bíblico como corresponde, para no dejarnos llevar por la corriente de la cultura secular, sino que podamos ir contracorriente con la frente en alto, sabiendo cómo explicar qué creemos y por qué lo creemos, esforzándonos por aplicarlo para poder enseñárselo a otros. Gracias por lo que haces con nosotros, Señor, y lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Bien, ya hay una pregunta, ok, empiezo a leerlas. 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Dice la primera: ¿qué pasa si eres cristiano y hay una infidelidad en la familia indirecta? Hermanos biológicos, tíos, primos, amigos, vecinos y no son creyentes. ¿Cómo se actúa? Ok, mira, cuando hablamos
de este tipo de mecanismos que aplica para creyentes no significa que no funcione afuera, sino que el contexto de nuestra responsabilidad es aquí adentro. Pero si tú hablas de familia, tenemos una responsabilidad como quiera, ¿verdad? Nosotros hablamos en la iglesia, es decir, es una responsabilidad para la iglesia porque no estamos emparentados en la carne, ¿verdad? Es un grupo de personas muy diverso, de distintos contextos, de distintos niveles sociales, culturales, es muy diverso y algunos podrían argumentar, ¿y yo qué tengo que ver con esa persona, verdad? Si no es mi familia. Bueno, porque somos uno en Cristo. Pero esta forma de explicarlo para la iglesia, de manera que se entienda que aunque no somos nada, porque no tenemos vínculos familiares, estamos unidos en Cristo y tenemos la responsabilidad, bueno, también se aplica en la familia directa, porque tenemos una responsabilidad de vivir en armonía, ¿verdad? Y hacernos bien unos a otros. Ahora, la diferencia es que no tenemos un mismo estándar. Si estamos aquí en la iglesia, decimos, la Biblia es el estándar. Si tú te vas al mundo, cada quien es su propio estándar. Cada quien hace como mejor le parece. Así que tú no puedes ir a decir, la Biblia dice, porque va a decir, ¿y a mí qué? ¿Verdad? Ese no es el proceder. Por eso, no lo puedes aplicar tal como lo haríamos en la iglesia, porque no es el mismo estándar. Pero eso no significa que no vas a hacer nada. Tú tendrías que decir, oye, está este problema, hay esta infidelidad, eso daña a la familia, ¿verdad? Y yo no voy a ser cómplice de tu infidelidad. Así que por la misma razón que yo te aprecio a ti y aprecio a quien estás engañando, yo necesito que tú hables de esto, si no lo voy a decir yo, porque yo no quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Ahora, sigue teniendo sentido, ¿verdad? Pero fíjate que ya no estoy hablando de un estándar bíblico, porque a ellos no les interesa. Sin embargo, estoy hablando de la unidad familiar que a la mayoría, que no a todos, les debe interesar. Y que tú dejas en claro que tu intención es que tú no seas cómplice de algo que está mal hecho. Entonces, aunque el procedimiento no aplica como tal, siempre es importante la confrontación, porque la familia se divide. ¿Me explico? Qué triste es que digan algunos, sí, yo sabía que él tenía otra mujer y nunca dijo nada de la misma familia. Esa traición es más grande que la del infiel, porque vio y no dijo nada y dejó que te siguieran viendo la cara, no nada más el que te engañaba, sino todos los demás que ya sabían, y eso es peor todavía. Entonces, se tiene que confrontar, claro, en el trabajo, se están haciendo las cosas mal, tienes que confrontarlo, pero tu motivación no es que el otro reconozca su error y se arrepienta, sino glorificar a Cristo. Que tú no estés involucrado en cosas que no son agradables a los ojos de Dios, para que no se manche el nombre de Dios y de su iglesia por tu culpa. ¿Me explico? Entonces, sí, se tiene que hablar, oye, esto está mal. Si estás en una empresa, ahí está el reglamento de la empresa. Si estás en la familia, pues por el bien de la familia. Se tiene que confrontar, sí, pero oye, no reconoce, ¿cómo lo excomulgo? ¿Cómo lo corro de la familia? No aplica, ¿verdad? Tú ya cumpliste tu responsabilidad y hasta ahí llegas. Ante Dios tú hiciste lo que te corresponde. Si esa persona insiste, a pesar de que tú ya dijiste, oye, bueno, pues yo voy a decirle a tu esposa, yo voy a decirle a tu esposo lo que encontré, porque yo no me puedo callar, porque así como te quiero a ti, también lo quiero a ella, también lo quiero a él. Y yo quiero que seamos transparentes. Si tú quieres estar con otra mujer, es tu decisión, pero yo no voy a ser parte de esto, así que, ¿te van a ver mal? Sí. ¿Te van a echar la culpa de haber destruido ese matrimonio? Sí. Pero tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué es lo que te interesa más? ¿La opinión de la gente o la opinión de Dios? Y si tú eres cristiano, por supuesto que lo que buscamos es que Dios diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si el mundo me odia por hacer lo que Dios quiere, que me odie, no me importa. Para mí lo más importante es hacer lo que Dios me ha mandado hacer. ¿Se entiende? Así que no se puede aplicar completamente, pero la confrontación sigue siendo necesaria. Siguiente dice, si un cristiano se divorcia y deja a su esposa y se casa con otra persona y es católica, ahí que dice Dios con esa barbaridad, yo le veo cómo es que usted me puede decir. Bueno, mira, hay varias cosas que hay que entender aquí. Primero, el divorcio. La Biblia puede hablar de un divorcio lícito o ilícito.
Y no por temas legales en el registro civil y esas cosas, sino por temas bíblicos. El divorcio es permitido solamente en 2 condiciones, ¿verdad? Inmoralidad sexual, Jesús lo dijo directamente, o Pablo dice que el incrédulo quiera separarse. El incrédulo quiere separarse, entonces dice, sepárense, porque a paz nos ha llamado el Señor. Son las únicas 2 cláusulas para un divorcio lícito. Si esa persona se divorcia en términos bíblicos, no hay ningún problema que se vuelva a casar. Pero si el divorcio es ilícito y se vuelve a casar, aunque se case con una cristiana, pero el divorcio fue ilícito, sigue siendo adulterio, aunque ante la ley estén casados, porque no aplicaba el divorcio bíblicamente. Entonces, si tú me dices, se divorció y ahora se casa con otra persona que es católica, primero, ¿el divorcio fue ilícito o no? ¿Él era el culpable? Es decir, ¿él adulteró o él era el incrédulo que se separó? Habría que ver cuál de las 2 causas es. Porque dices que se fue a casar y con alguien que ni siquiera es cristiano, cuando la Biblia dice que no te unes en yugo desigual, entonces empiezas a sacar conclusiones, ¿verdad? El tal individuo no creo que sea cristiano, porque no le interesa lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, si desde un principio el divorcio es ilícito, o él es el culpable del adulterio, ya no puede ser considerado cristiano. ¿Me explico? Lo veremos más adelante cuando analicemos el caso del inmoral en la carta de los Corintios. Pero ya no es considerado cristiano, y si se vuelve a casar o a recasar, pues ya no es tema de la iglesia, ¿verdad? Es alguien que es no regenerado, no corresponde a los caminos de Dios, él es su propio estándar y Dios lo deja hacer lo que él quiera, pues allá esa persona. Podemos tratar de advertir, señalar los problemas, pero si no le interesa, pues ni modo. Porque si Dios lo ha entregado a sus propios deseos, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Hago la parte de la atalaya, de avisar, allá hay peligro, pero si no me quiere hacer caso, pues ya es cosa de él. Siguiente, dice, buenas tardes, pastor, ¿cómo puedo llegar en amor a decirle a un hermano que no se está congregando, que está mal y está pecando? Ya sabemos que es un mandato congregarse y muchas veces pensamos que dañamos sus sentimientos, pero tenemos la responsabilidad de aún así decirle, claro, mira, por eso el hecho de tratar de convencerlo requiere evidencia bíblica. Si hablamos de los medios ordinarios de la gracia, la palabra predicada, ¿dónde escuchas la predicación? Dice, pues internet. Dice, bueno, la oración, yo oro en mi casa. Ok, los sacramentos, ahí sí no puedes. Como que no, yo celebro la mesa del Señor en mi casa. No, ese sí es un mandamiento de la iglesia reunida. Entonces, no existe el concepto de un cristiano que no se congrega. Un cristiano que no se congrega, decir eso es una contradicción. Entonces, sí se tiene que congregar. Tienes que llevarlo por los argumentos, mucho de lo que estamos viendo, y de hecho vamos a llegar a ese punto un poco más adelante, ¿verdad? Porque todo lo que tiene que ver con la disciplina, ¿lo puedes hacer solo en tu casa? No. Lo que tiene que ver con la comunión con los santos, ¿lo puedes hacer solo en tu casa? No. Entonces, cuando alguien dice, pues yo a veces me congrego, está fallando gravemente con los medios que Dios ha dado para recibir gracia. Y puedes acumular la evidencia para decirle, por eso el mandato es no dejes de congregarte. No es un acto religioso de que lo tengo que hacer porque ese es un día especial. No, es porque es la forma en la que cumples con todo lo que Dios te ha pedido que hagas, aún de forma inconsciente, ¿verdad? Entonces, claro, cuando una persona deja de congregarse y se sigue siendo cristiano, tenemos que buscar hacerle entender que está haciendo las cosas mal. Dice, cuando recién nací, siguiente pregunta, cuando recién nací de nuevo, en un encuentro, retiro de líderes de jóvenes y banderas, en una iglesia pentecostal, dice, él me confesó haber intimado sexualmente con la líder de panderos y ella era casada y lo sigue siendo. Eso hace 14 años y es algo que me carcome cuando lo recuerdo, cuando veo sus vidas como si nada en redes sociales. Son personas que tengo más de una década sin interactuar con ellos. Ahí que aplica, ambos siguen siendo cristianos, ya no en la misma iglesia. Ahí lo que más me intriga es el hermano esposo víctima, que también lo conozco. Mira, trataré de ponerlo con este ejemplo. Imagínate que llega una persona que dice que ya es convertido y es cristiano, pero él era ladrón y hizo muchos robos, pero Dios ya lo perdonó. Y la última vez que robó fue hace como 15 años. ¿Qué procedería? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Que ya pasó?
¿Que todas las cosas son hechas nuevas ya? No, ¿verdad? Que hay que decirle, entrégate a la policía. Pero hace mucho pasó eso y sigues impune, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se descubre que tú hiciste eso y tú eres cristiano, o eres diácono, o eres pastor, y descubren todo eso que pasó que dejaste sin resolver? Por eso recordemos el caso de Zaqueo. Zaqueo invita a Jesús a su casa a comer, ¿verdad? Y luego Zaqueo de repente dice, si he robado, lo regresaré con creces, ¿verdad? ¿Si Jesús le pidió que hiciera eso? No. Cuando tiene convicción de pecado y sabes que has hecho algo mal, sabes que tienes que arreglarlo. Y si tú faltaste de esa manera, aunque haya sido mucho tiempo, y no se arregló, pero realmente estás convencido de pecado, tú vas a ir a poner en orden esa situación, ¿verdad? Entonces, tú dices, bueno, pero a ellos no les interesa quizás. Aunque ya pasó hace mucho, ellos ya decidieron seguir su vida normal. Bueno, eso es una decisión tuya. Tú tomaste decisiones en su momento con el conocimiento que tenías. Ahora que tienes un nuevo conocimiento, tú que sabes que pasó eso, tienes que tomar la decisión. Ahora que tengo la información, voy a ir a hablar con esta persona y decirle, ¿sabes qué? Hace mucho pasó este tema, tú te sigues diciendo cristiano. En la Biblia eso es una contradicción, ¿verdad? Tal vez te va a decir, sí, yo ya me arrepentí. Bueno, ¿y se confesó? Porque no puedes decir que te arrepentiste sin haber confesado tu pecado. ¿Me explico? Esa es la parte del ladrón, que dice que ya se arrepintió, pero no confesó su robo. Y no nada más es confesárselo a quien se lo robaste, ¿verdad? Tienes que ir a las autoridades. Esto es lo que está mal. Confieso que robé. Y eso te genera una consecuencia, que es evidencia de que estás arrepentido y estás dispuesto a pagar el precio que corresponde. Entonces, en este caso, yo sí te recomiendo que evalúes la circunstancia. ¿Por qué? Porque una persona que se dice cristiana, que hace ese tipo de cosas, rara vez deja de hacerlas. Rara vez deja de hacerlas. ¿Por qué? Porque su pecado no fue lidiado como la Biblia enseña. Y para que el pecado persevere, se requiere que sea oculto. Y mientras el pecado esté oculto, no se va a ir. Ese pecado no se ha muerto. Y aunque lo apacigüen, como decimos, un tiempo, va a volver a salir. Porque sigue oculto. Y normalmente nosotros hemos visto, me refiero a mi esposa y yo, ese patrón. Cuando las cosas dicen, bueno, sí, fue infiel, pero ya se perdonó y así quedó, vuelve a pasar. Y vuelve a pasar. Porque no fue sacado a la luz, no hay evidencia de arrepentimiento en esa persona. Nada más calmaron las aguas, nada más dijeron ya, todos tranquilos, nadie dice nada, y oculta el pecado, pero sigue vivo, no se ha muerto. Y tienes que pensar en las víctimas que eso puede generar. ¿Me explico? No nada más es pensar cómo me afecta a mí y si ya no me afecta, sino el daño que se puede seguir produciendo porque tú no estás sacando a la luz ese tema. Es como si te dijeran, oye, hay alguien que es pastor pero hace mucho adulteró, ¿lo deja seguir siendo pastor? La Biblia prohíbe que un hombre así sea pastor, pero ya pasó hace mucho, no importa, ya no cumple los requisitos bíblicos. Y si tú estabas involucrado en ese tema y tú en su momento no dijiste nada por ignorancia, tienes la oportunidad de enmendar la situación, ¿verdad? ¿Me explico? Pero eso no significa que, oye, yo me enteré que ese pastor una vez hizo eso, voy y le digo, tú no tienes nada que ver en el asunto, ¿verdad? Porque imagínate, pues bastaba agarrar las noticias para empezar a ir a reclamarle a la gente todo lo que está haciendo mal. No, yo hablo de los casos en los que tú estabas involucrado. ¿Me explico? Siguiente dice, ¿qué pasa si un incrédulo viene a la iglesia y te acusa y es verdad? ¿Qué aplica para el creyente? Pues lo que corresponda. Es decir, si alguien aquí, volviendo al caso de los ladrones, alguien de aquí es ladrón y llega un incrédulo y le acusa de ladrón y es verdad, no importa de dónde venga la fuente de la información, la acusación es verdad, se tiene que proceder. Se procederá legalmente para que, como iglesia, digamos, aquí hay un ladrón y nosotros no somos cómplices de este ladrón y el ladrón tiene que ser entregado a las autoridades. Oye, pero es que es el pastor. Lo que sea. ¿Me explico? Pero es que ya se arrepintió. Bueno, si ya se arrepintió,
que demuestre su arrepentimiento yendo a confesar su pecado. ¿Se entiende? Pero fue un incrédulo el que lo acusó. ¿Y qué? Hay una norma. La verdad no depende de quién la diga. ¿Verdad? Si un borracho, bien borracho, te dice embriagarse es malo, ¿lo pones en duda porque estaba borracho? ¿No? O cuando vas con el doctor y está fumando, fumar te hace daño. Dices, pero es doctor y fuma, entonces no le creo porque él fuma. No importa quién te lo dice. La fuente no determina si es verdad o falso lo que se dice. Entonces, si viene un incrédulo y lo acusa, y la acusación es correcta, se procederá sin importar si era incrédulo el que lo dijo o no lo dijo. ¿Se entiende? Se acabó el tiempo, ¿verdad? Ok. Se quedó una pregunta pendiente entonces. Bueno, trataré de abordarla si es posible en el próximo tema. ¿Hay algún aviso en línea pendiente? ¿No? Bien, entonces hasta aquí terminamos la transmisión. A todos los que nos siguen en línea, les recuerdo, quisiera estar haciendo énfasis en eso, el hecho de que nos sigas por las redes sociales no reemplaza a una congregación. Necesitas congregarte. Y si no hay iglesias de sana doctrina cerca, ruégale a Dios, vuelve a buscar, y si definitivamente después de varias buscadas no hay, entonces empieza a hablar lo que tú sabes, ruégale a Dios que empiece a crearse un grupo de estudio que tal vez se pueda convertir en una congregación. Pero no hay ninguna excusa para que no te congregues. En la iglesia primitiva, cuando eran perseguidos bajo pena de muerte, los cristianos no podían reunirse. ¿Qué crees que hacían los cristianos? Se reunían. En las catacumbas eran lugares donde enterraban a los muertos bajo tierra y nadie se paraba ahí regularmente, nadie observaba esos lugares y los cristianos se reunían ahí escondidas con tal de seguir obedeciendo. No hay excusa para no congregarse, no hay excusa para no congregarse. Y si nos sigues en línea, por favor, no dependa solamente de lo que estás viendo en estas predicaciones. Tienes que encontrar un lugar donde congregarte, poner tus dones al servicio de los demás y poder aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, descargo mi responsabilidad ahí ante Dios. Les he dejado claro que ustedes tienen que buscar una congregación y claro que pueden seguir acompañándonos. No hay problema que nos acompañen por medio de las redes sociales. El problema es que no se congreguen. Entonces, si Dios quiere, nos vemos aquí la próxima semana.